Bienvenidos a esta parte número 2 de los Cushing en medicina. Espero que lo disfruten. Vamos a iniciar hablando con qué es el síndrome de Cushing. Este es un trastorno endocrino en el que lo que se ve alterado son los niveles que están elevados de cortisol. El cortisol es una hormona que se secreta en las glándulas suprarrenales y primero vamos a ver qué es lo normal. Para que se pueda secretar el cortisol, tenemos que iniciar este eje en el hipotálamo, con la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, que esta va a ir a estimular a la hipófisis a que secrete ACTH o hormona adrenocorticotrópica, que va a ir a estimular a las glándulas suprarrenales, específicamente en la zona fasciculada, que es la de en medio y la de mayor tamaño, para que ésta produzca el cortisol. Entonces, una vez que tenemos el cortisol, este sale a la circulación y para poder entender cuáles son las alteraciones que se presentan, tenemos que saber cuáles son sus funciones. Lo primero que hace es elevar la sensibilidad de las catecolaminas en los vasos sanguíneos, es decir, para que su acción tenga más potencia, los va a sensibilizar. Además de aumentar la gluconeogénesis, es decir, formación de glucosa a partir de otros sustratos, así como también aumentar la lipólisis y la proteólisis. Muy bien, eso es lo que aumenta. Pero ahora también tiene una implicación en la que disminuye algo y es la producción de mediadores de la inflamación, sobre todo prostaglandinas y también las interleucinas. Entonces, si esto se ve afectado, se ve afectada pues la respuesta inmune. Incluso también tiene una pequeña aportación o se mete un poquito con la inhibición de la activación y diferenciación de los linfocitos T. Entonces, esa es la porción que afecta al sistema inmune. Antes de seguir con las manifestaciones, vamos a irnos un poquito a la clasificación para poder entender la diferencia entre síndrome y enfermedad. Se va a clasificar en dos formas, endógena y exógena. La primera es el síndrome de Cushing exógeno, que este casi siempre es debido al uso de medicamentos, específicamente esteroides. ¿Por qué? Porque estos mimetizan las acciones del cortisol. Al ser tan parecidos, pues el cuerpo va a sentir que tiene este cortisol y va a producir todas estas manifestaciones, todas las acciones normales que tiene el cortisol y va a decir, ok, entonces ya lo tengo, no lo necesito, tengo ya mucho cortisol o eso es lo que el cuerpo cree y a su vez se va a crear un feedback negativo, es decir, el cortisol ya es mucho, ya no necesitamos ACTH porque no necesitamos estimular a la glándula suprarrenal, entonces esto va a causar una atrofia o hipoplasia de la zona fasciculada, que es donde se produce el cortisol, en la corteza suprarrenal. Entonces, otra porción es la parte endógena y esta se va a dividir entre si la condición es ACTH dependiente o independiente. El primero que vamos a abordar es el ACTH independiente. ¿Y por qué se llama independiente? Porque estas condiciones se producen en una zona en la que no necesitan que las estimule la ACTH, es decir, es un adenoma suprarrenal o un carcinoma suprarrenal los que producen este exceso de cortisol. ¿Ok? Entonces no necesitamos que la ACTH nos estimule, nosotros solitos podemos crear nuestro cortisol y lo empiezan a hacer. Y se caracterizan precisamente por eso, porque hay unos niveles bajos de ACTH, pero niveles elevados de la concentración de cortisol. Entonces, esta es la condición que es ACTH independiente, ¿ok? No requerimos que nos estimulen, nosotros solitos creamos nuestro cortisol. Y después está la porción, o bueno, la forma de ACTH dependiente, en la que casi siempre, bueno, en su mayoría, el gran porcentaje es un adenoma hipofisiario secretor de ACTH, por eso es ACTH dependiente, porque es la que va a estimular a la corteza suprarrenal. Este se dice que es una condición benigna, es decir, este tumor es un tumor benigno. Un poquito de epidemiología es que se da más en mujeres que en hombres, en una razón de 4:1 más o menos, y sobre todo en adultos jóvenes. Y esta condición específica se va a ver asociada a una hiperplasia de la zona cortical, específicamente la fascicular, de las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque si tenemos más ACTH, esto va a hacer que tenga que trabajar más la zona fasciculada para darnos más cortisol. Si estamos diciendo, hey, trabaja, va a tener que trabajar y va a producir una hiperplasia para podernos rendir cuentas, para poder llegar al nivel que le estamos pidiendo. Entonces, una vez que hay más cortisol, también va a haber más concentración de glucosa,
por lo mismo que habíamos mencionado que aumenta la gluconeogénesis, y este aumento en el exceso de glucosa va a hacer que también haya más insulina, porque tenemos que tratar de controlar todos esos niveles de glucosa para introducirlos a las células, específicamente o mayormente a los adipocitos. Y estos, van a ser los primeros, los más acomedidos, por así decirlo, de que, vamos a empezar a meter glucosa y nosotros la vamos a guardar. Y así van a empezar a producirse las manifestaciones de este síndrome. Ahora bien, ya habíamos mencionado que aumentaba la sensibilidad a las catecolaminas. Las catecolaminas, ¿qué hacen en los vasos sanguíneos? Pues las constriñen, ¿no? Entonces eso va a hacer que se aumente la resistencia de los vasos y va a aumentar la tensión arterial. Otra cosa que también aumenta la tensión arterial, de hecho, es que hay una pequeña reacción cruzada con los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides se secretan desde la zona glomerular en la corteza suprarrenal, si se acuerdan de alguno, por ejemplo, la aldosterona, y estos van a causar una retención de agua, lo que a su vez pues también va a aumentar la tensión arterial. Entonces, esas dos cosas la aumentan. Y como dijimos que los adipocitos eran los primeros y los más acomedidos, sobre todo los de la región central, eso va a causar la obesidad central característica del síndrome. También se va a acumular esta grasa en la cara y en la porción de la espalda, lo que se conoce como la joroba. Va a causar las fases de luna llena y pues en general va a ser un aumento de peso, pero sobre todo en troncos, porque recordemos que en el síndrome de Cushing las extremidades son delgadas y esto es por el aumento de la proteólisis. De hecho, es una atrofia distal selectiva específicamente o según las fuentes consultadas mencionan que hay una proteólisis específica de las de las fibras tipo 2. Este mismo aumento de la gluconeogénesis que ya les había mencionado, pues más glucemia, va a predisponer a que las personas desarrollen después diabetes mellitus, que es otra condición asociada al síndrome de Cushing. La menor producción de los mediadores de la inflamación, pues va a ser lo que dañe o disminuya la respuesta inmune y que estos pacientes sean más propensos a desarrollar infecciones. Dentro de todos estos efectos catabólicos que presenta el cortisol, otro de ellos que también es muy importante es que aumenta la resorción ósea. ¿Esto qué quiere decir? Más catabolismo del hueso, es decir, lo vamos a cortar pedacitos, y esto es lo que predispone a la osteoporosis y la creación, más bien el desarrollo de fracturas más comunes en las personas con este síndrome. Otra cosa que va a predisponer es que al haber menos colágeno, la piel va a ser más fina, más delgada, está más predispuesta a desarrollar unas estrías cutáneas que son muy características en este síndrome, sobre todo en la región central, que recordemos que la piel se estira porque se está desarrollando obesidad central. Adicional a esto, también podemos tener otros signos como trastornos mentales, hirsutismo en las mujeres, es decir, una distribución de vello que correspondría más a un patrón androgénico o masculino, y trastornos ováricos en los que se vean alterados los patrones menstruales. Pero esto ¿por qué pasa? Pues porque el aumento de cortisol lo que hace es que inhibe, como en una especie de feedback negativo, la liberación de la hormona gonadotropina. Y esta es la que va a ir y más bien el hecho de que no esté liberándose como debería es lo que va a causar una disfunción de tanto los ovarios como los testículos. Entonces, recordemos que esta pequeña condición, que es el adenoma hipofisario secretor de ACTH, es lo que se conoce en sí como la enfermedad de Cushing, ¿ok? Así es como lo diferenciamos. La enfermedad es una pequeña parte o una presentación específica dentro del síndrome de Cushing. Y nunca olvidar los síntomas o signos más principales: la obesidad central, fases de luna llena, joroba, hirsutismo en mujeres, disfunción ovárica y testicular, osteoporosis, estrías cutáneas, también que la piel sea delgada, fina, la atrofia distal, la predisposición a diabetes mellitus y la hipertensión. Entonces, recuerden que no siempre se va a presentar todo junto, ni todas las características. Les dejo el diagrama en tips-medicina y cualquier duda, sugerencia, etcétera, es muy bien recibida. Gracias por ver este video. Recuerden compartirlo con sus amigos para que ellos también aprendan o repasen si es que ya son todos unos expertos en Cushing. Y darle like, suscribirse, etcétera, etcétera.